Buenas noches, querida gente. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Dios les bendiga una vez más. Por su gracia podemos estar compartiendo nuevamente este curso bíblico en vivo, ¿sí? En este programa ya número 13, el estudio número 13, estamos muy felices por poder compartir desde lo más profundo de nosotros, humildemente, y con los recursos que tenemos, ¿no? Con los recursos que tenemos podemos compartir esto, lo que nosotros ya hemos conocido. Hemos conocido acerca de Dios, hemos conocido, nos han instruido también a nosotros, es por eso que nosotros también devolvemos esa instrucción que alguna vez alguien nos dio y queríamos compartirla con ustedes. Es decir, ustedes tienen la oportunidad de conocer y comprender qué es lo que tienen estos cristianos, es decir, nosotros, en su cabeza. Y como verán, lo que tenemos es la palabra de Dios absoluta. Sean bienvenidos para aquellos amigos que nos acompañan en Facebook y como saben ustedes, siempre esto nosotros lo subimos luego a YouTube para que quede ahí este estudio para que ustedes los puedan escuchar nuevamente. Bienvenidas a los integrantes, muy buenas noches Maru, buenas noches María Eugenia, buenas noches Buenas noches a todos, ¿cómo están? Silvia, buenas noches Nelly y Ricardo, Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, saludando también a Buenas, todos. buenas noches, grupo. Buenas noches Silvia, Maru, Nelly, María Eugenia. Saludando también a nuestros amigos, a Mariela, a Cintia, a María, a Priscila, a Ángel, que bueno, que siempre nos escucha por Facebook. Le mandamos un cariño grande. Y bueno, vamos a arrancar entonces este curso bíblico compartiendo algunos testimonios, compartiendo algunas gratitudes sí, que tenemos de acuerdo a lo que va experimentando este grupo. Este grupo es un grupo no tan solo de entrega de la palabra, sino también de poder llegar a la gente de manera ya física, presencial, y compartir oraciones y enseñarle a las personas a orar. Bueno, yo en este caso recuerdo, me contacté desde del día domingo, sí, me contacté con los amigos que hicimos contacto aquí con nuestra hermana Silvia, y así que saludamos a Yelem, sí, que es novia de Damián, que ahí el sábado estuvimos orando por Damián, gracias a Dios, está bien Damián. Hoy día me decía que ya lo estaban por pasar a sala, así que... Y yo le compartí también el video en donde nosotros orábamos por Damián, y qué alegría es que las personas a quien nosotros conocemos evolucionan, y eso es pura evidencia de que Dios contesta las oraciones. También a su madre Lucrecia y a su tía también Sandra. Así que le mandamos un gran saludo y bueno, si nos pueden ver, si no luego le mandamos el video, ¿no? También tenía a Alejandra Canto, que nosotros oramos junto con toda su familia por su hermano, que se llama José Alberto Díaz, que bueno, él estaba ya un poquito más delicado con el tema de temas del corazón, pero gracias a Dios hoy día le estaban haciendo una intervención. Así que ella gustosamente nos decía que oremos por su hermano, y qué bueno es saber que ella también está confiando en Dios por medio de la oración. Y a ver si tengo alguien más que me pueda acordar de los contactos que hicimos. Bueno, Karina, esposa de Nicolás, también muy agradecida por las oraciones.
así que también mandamos un saludo. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, quedan en libertad para compartir algún pedido, algún testimonio que ustedes tengan. Este es el momento, este es el espacio. Sí, yo, David. Maru, sí. Bueno, agradecerle a Dios por el hermoso grupo que tenemos. Agradecerle al Señor porque mi tía Rosa está un poco mejor. Qué bueno. Está un poco más animada. Así que agradecerle a Dios por eso. Y bueno, agradecerle también porque Belén, mi sobrina, la hija de Mariana, bueno, el Señor está tocando su corazón y está escuchando las oraciones de su mamá y bueno, y mía también, para que ella le dé ese permiso al Señor para que lo pueda conocer. Así que ya está un poco más blandita el corazón y bueno, el Señor dirá cuándo será el momento para poder empezar a darle los estudios a ella. Y bueno, y quiero pedirle también ahora un pedido por mi hermana María, por su hija Milagro, por Priscila también, porque la verdad que se alejaron de Dios. El Señor sabe por qué pasa estas cosas. Bueno, pedirle que el Señor siempre las guíe, las esté cuidando a ellas tres, porque la verdad que son un buen testimonio para los demás. Y bueno, pedirle también por mi mamá y mi papá que bueno, que el Señor siempre los cuide en todo sentido. El Señor sabe a qué me refiero, así que pedirle al Señor que los cuide siempre a ellos dos. Nada más, eso nada más, David. Muy bien, Maru. Entonces, qué bueno es que Belén, una persona tan joven, ¿sí?, hija de Marielita, pueda estar empezando a escuchar, empezar a abrir las puertas del corazón para entender el amor de Dios, ¿sí?, el designio que Dios tiene para su vida. Así que bueno, mandamos un saludo a Belén y también a María, a Priscila, a Milagros, a Normita nuevamente, a Norma, a Carlos también, y redoblar las oraciones. Esto, el secreto del éxito de evangelizar es orar, ¿sí? No hay otro camino, no hay otra solución. Lo mejor que nosotros podemos hacer es orar y orar y orar, redoblar nuestras oraciones, inclusive podemos hacer ayunos también por personas para que el Señor obre en sus vidas. Bueno, muy bien, Maru. ¿Hay alguien más que Nelly? David. Sí, ¿cómo le va, Nelly? Sí, ¿qué tal, David? Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo hacer un agradecimiento al Señor. Hoy dieron el alta a mi hijo que estaba con COVID. Estamos todos bien, gracias a Dios. Él ha superado muy bien esa enfermedad. Y pedirle a Dios la protección para toda nuestra familia. Y para pedirle también que bueno, que los guíe, que los guíe y los lleve a la mano por el camino de su palabra, y para que pronto puedan entregarse a él. Amén, amén, Nelly, qué buen testimonio, ¿sí? Y cómo en estos agradecimientos los amigos que nos están viendo pueden ver que los hijos de Dios son protegidos y salen victoriosos y Dios escucha las oraciones, ¿sí? No es lo mismo estar sin Dios que con Dios. Entonces, muchas gracias, Nelly, por el testimonio. Les mandamos un gran saludo para Juan Pablo, que se pueda sumar él, ¿sí? Tiene esta opción también de sumarse, ya sea por Facebook o por verlo por YouTube, de conocer más de Dios. Ahí está Ricardito. Hola, David. Ahí ¿Cómo está. te va, hermano? Gusto de verme. Muchas bendiciones a todos los chicos, saben que yo les amo, ¿sabes cómo te quiero, hermano? Sí,
cuántas bendiciones, por cuántas victorias que pueden ser con nosotros. Está gran mira, me falta el tiempo para agradecer al Señor y otra cosa. Sí. Estoy orgulloso que pertenece a la iglesia. Muy bien, Ricardito. Bueno, entonces, Ricardo y Nelly son prácticamente parte nuestro, ¿no? Parte de amigos, hermanos que apreciamos muchísimo. Y él, como ustedes verán, también dice que aprecia muchísimo aquí a las hermanas, a mí. Así que esto, de eso se trata, ¿no? Del amor entre hermanos, de poder, de ser feliz compartiendo con un grupo de personas, un grupo de hermanos que tienen fe en Dios. Muy bien. A ver, ¿algún otro testimonio pedido? David, qué Silvita. alegría Sí. realmente escuchar esos testimonios de Nelly, de su hija no escuché que está saliendo del COVID, de la sobrina de Mati, de Ley, a la cual conozco también, es una gran alegría, y también los contactos que hicimos el sábado. Sí. Traté de aportar uno por uno de todos ellos, y realmente qué bueno que están saliendo adelante y sigamos orando. Así es. También pedir por dos grupos que se formaron de los médicos por la verdad aquí en Tucumán, una excelente oportunidad para que también contacten con esta gente, teniendo en cuenta que son una masa de más de 400 personas. Yo estoy haciendo lo que puedo en cuanto a la evangelización, tratando de compartir versículos bíblicos, que esté de profecía, siempre adaptándolo al conocimiento que ellos tienen. En el momento tengo muy buenas respuestas. Yo ya te comenté, David, lo que me saqué ahora resaltarlo en este estudio, Sí. para hacer ver y dar la gloria y la honra al poder de Dios y al Espíritu Santo, y que Él nos siga usando como herramientas útiles en sus manos. Muy bien, Silvia. Cuán importantes son las palabras de Silvia, ¿no? Y bueno, también oramos por la situación que se vive, como ella mencionó, Médicos por la Verdad, ¿sí? Tal vez la otra campana de toda esta situación que se está viviendo, y que los hijos de Dios, de una u otra manera, Dios los guía, ¿sí? A toda verdad, a huir o no aceptar por así nomás cualquier asunto, ¿no? Así que muy bien el pedido, es muy importante, Silvia, el pedido que hiciste. Bueno, a ver, ¿quién más tenemos? Eugenia, ¿cómo está Eugenia? Buenas noches, ¿qué tal David? Buenas noches a todos. Buenas noches, ya te extrañábamos bastante, Eugenia, ¿sí? Sí, ¿Qué tenés para contarnos, bueno, Eugenia, del testimonio? Bueno, sí, bueno, del sábado pasado, que doy gracias a Dios por los estudios que dimos con Marielita, y se agregaron 2 personas más, ¿no? Para conocer la palabra de Dios. Así que bueno, estamos ahí firmes con Marielita para continuar los estudios. muy bien. Y doy gracias a Dios por un día que pasé. Estamos comenzando un nuevo día, ¿no? Y doy gracias a Dios por mi salud, por mi fortaleza, por la paciencia que Él me da en la situación que estoy pasando todos los días. Uh-huh. Y bueno, pido por la fortaleza de mis 5 hijos, de su fe, y que me los transforme. Y por este hermoso grupo, ¿no? Que sigamos adelante. Muy bien. Escuchando la palabra de Dios. Muy bien, Eugenia, vamos a seguir orando por los chicos, por Mauricio, por Micaela y por todos tus hijos. ¿Cómo se llamaba tu hija? No recuerdo el nombre. Priscila. Priscila. ¿Y los otros cómo eran? Priscila, Gabriel, Nicolás y Luca. Muy bien, muy bien. Un saludo a todos los chicos entonces, y como bien dije, redoblar las oraciones. Y la importante obra que está haciendo Eugenia junto con Marielita, a quien saludamos,
de compartir la palabra de Dios a esta gente que yo, bueno, más o menos le contaba yo el domingo, personas que están en situación de calle y que gustosamente aceptaron estudiar la palabra de Dios. Y además de eso, el grupo, que es un grupo muy lindo ese, se sumaron 2 personas más. Así que seguir orando por esta gente, ¿no? Y por el trabajo también que le toca hacer a Eugenia y a Mariela. Muy bien, si no tenemos más nada para compartir, vamos a pedirle a nuestra hermana Silvia que nos comparta la oración, ¿sí? Por todos estos pedidos y por la bendición del estudio que vamos a tener, que es muy importante. Oremos. Querido y bondadoso Padre, Dios nuestro que estás en los cielos y que también estás cerca nuestro, Señor, por medio del Espíritu Santo, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra en esta ocasión. Te rogamos, Señor, que dirijas los labios de David para que sean tus palabras y no tus huellas. Que estas palabras sagradas queden grabadas a fuego en cada mente y en cada corazón de quienes la van a escuchar. Nos encomendamos a ti, bondadoso Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, vamos a controlar aquí. Bueno, por el momento parece que está todo bien. Voy a tratar de compartir para que no se quede. Mientras yo comparto, Maru, ¿podrías hacer el repaso del estudio anterior? Sí, Muy bien. dice, ¿qué enseña la Biblia acerca del juicio para toda la humanidad? El primer subtítulo, el juicio. La primera pregunta dice, ¿sobre qué hará Dios el juicio? Y nos citaba Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Y la respuesta fue, sobre toda obra, acción, sea buena o mala. La pregunta número 2 decía, ¿cuántos comparecerán ante el juicio? Y nos citaba 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Y la respuesta fue, todos comparecerán. El segundo subtítulo decía, el juicio en acción. La pregunta número 3, ¿quién es el juez? Y nos citaba San Juan capítulo 5, versículo 22. Y la respuesta fue Jesucristo. La pregunta número 4, ¿dónde están registradas nuestras acciones? Y nos citaba Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y la respuesta fue en un libro del cielo. La pregunta número 5, ¿quiénes son los testigos? Y nos citaba Mateo capítulo 18, versículo 10. Y la respuesta fue los ángeles. La pregunta número 6, ¿quién es el abogado? Y nos citaba Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Y la respuesta fue Jesucristo. La pregunta número 7, ¿por cuál código seremos juzgados? Y nos citaba Santiago capítulo 2, versículo 12. Y la respuesta fue por la ley de la libertad, es decir, los 10 mandamientos. La pregunta número 8, ¿cuál será la sentencia? Y nos citaba Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. Y la respuesta fue, para los justos, vida eterna, para los impíos, muerte eterna. Muchísimas gracias, Maru, por este repaso del estudio anterior. Muy importante el estudio anterior que hablaba sobre el juicio, ¿sí? El juicio a la humanidad. Y la verdad es que lo hicimos de forma sencilla, ¿sí? No podemos introducir tanta información en el tiempo que tenemos, pero lo que no vimos es el tiempo del juicio, ¿sí? Eso lo vamos a ver en uno de los últimos estudios muy importante, el tiempo del juicio que se está celebrando. Es decir,
estamos en juicio, ¿sí? Yo le adelanto un poquito, el cielo ya está en juicio. No es que el juicio va a ser cuando Cristo venga, no, ya viene, cuando Cristo viene ya es la sentencia, ¿sí? Ahora en el cielo se está celebrando el juicio. El juicio tiene dos partes, se juzga a aquellos que han muerto, ¿sí? Y luego va a llegar una etapa en el desarrollo de los tiempos finales que se va a juzgar a personas en vida, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál era el consejo bíblico, Maru, en este repaso de lección? Sí, el punto número 1 decía, creer y obedecer a Jesús. Y nos citaba San Juan capítulo 5, versículo 24. El segundo punto decía, amar a Dios y guardar los mandamientos. Y nos citaba Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Muy bien, muy bien. Entonces, en este consejo bíblico del estudio anterior nos decía creer en Jesús. Ese tiene que ser el eje central de este curso bíblico, el creer en Jesús. Eso es lo más importante, ¿sí? Y como consecuencia, al creer viene la obediencia. Ahora, yo no le había mencionado que en el juicio, le nombro así de paso, en el juicio teníamos el juez, que es Cristo, teníamos el abogado, que es Cristo también, teníamos el código, que es de la ley, ¿sí? Por el cual vamos a ser juzgados, la palabra de Dios también, teníamos los testigos, que eran los ángeles, y yo antes sabía enseñar que hay un fiscal, y el fiscal es el acusador, ¿sí? Hay un acusador de los hermanos, que este es el enemigo de las almas, que es el diablo Satanás. Ahora, este acusador, ¿por qué no lo menciona? Porque él prácticamente no tiene parte en el juicio de Dios, él no entra, ¿sí? Porque como ya ha sido expulsado, Cristo ya lo ha desenmascarado totalmente, entonces no entra este acusador en el juicio divino, pero sí nos acusa, él es acusador. Ese es uno de sus nombres, Satanás significa acusador. Vamos a pasar entonces así, con este repaso de estudio bíblico, a el estudio número 13, ¿sí? ¿Cómo se titula el estudio número 13, Maru? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la santa ley de Dios? Muy bien. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la santa ley de Dios? Si bien nosotros venimos estudiando y venimos hablando en uno de los estudios, hablamos sobre el rol de la ley, ¿sí? Ahora ya vemos más reforzadamente los textos específicos que hablan de la ley. De eso se tratan los estudios bíblicos, ¿no? Estos son estudios bíblicos por tema. Entonces, nosotros vamos a pasar inmediatamente de lleno a qué enseña la Biblia, qué dice la Biblia acerca de la ley. Bueno, arrancamos entonces, Maru, con la pregunta número 1. Leo el primer subtítulo, dice, la importancia de los 10 mandamientos. La primera pregunta dice, ¿quién y cómo los escribió? Y nos cita Éxodo capítulo 31, versículos 18. Muy bien. ¿Quién escribió los mandamientos? ¿Quién escribió la ley? ¿Quién será que escribió? ¿Qué nos dice la Biblia, el registro bíblico, Eugenia, en Éxodo, el capítulo 31, el versículo 18? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Muy bien, Eugenia, muchas gracias. Entonces, la Biblia nos responde quién escribió
los 10 mandamientos. Y en Éxodo 31, 18 dice, y dio a Moisés, es decir, Dios, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. La única parte de las Sagradas Escrituras que fueron escritas por Dios fue su santa ley. Y acá lo dice el texto, lo dice en Éxodo 31, 18, fueron escritas con el dedo poderoso de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Cómo me hubiese gustado estar ahí cuando Dios estaba dando su ley y por lo menos ver de lejos esas tablas no escritas con el dedo de Dios. Es algo extraordinario. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta, Maru, para esta pregunta, primera pregunta? Dios los escribió con su dedo en tablas de piedra. Muy bien, esa sería la respuesta. Recuerden, la única escritura que está escrita por Dios en la Biblia es su ley, la santa ley, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que nos dice la segunda pregunta? Eugenia, por favor, dinos qué nos dice la segunda pregunta. Sí. ¿Qué otro nombre reciben los 10 mandamientos y qué revela? Nos cita Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Muy bien. ¿Qué otro nombre reciben los 10 mandamientos? Mariela, por favor. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Juan 3, 4? ¿Sí? Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Excelente, Mariela. Entonces, la pregunta número 2 y su respuesta nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué decimos con esto? Que la definición de pecado, ¿sí?, que ya nosotros habíamos visto, es que el pecado es la transgresión de la ley, es decir, el quebrantar la ley, eso es pecado, ¿sí? Entonces, acá dice, ¿qué otro nombre reciben los 10 mandamientos y qué revelan? Es una doble pregunta, ¿sí? La respuesta sería que la Biblia le llama ley, ¿sí? Cuando hablamos de mandamientos, hablamos de ley, ¿sí? Y la ley quebrantada, la ley desobedecida, nos revela el pecado, ¿sí? El pecado es la transgresión de la ley, el quebrantamiento de la ley. Y el pecado ya habíamos visto que es un acto voluntario, ¿sí? Esta definición lleva una acción, ¿sí? El pecado es una acción. Yo decido pecar o no pecar. Bueno, Maru, por favor, la respuesta. Ley. Revelan el pecado. Muy bien, entonces nosotros en el Evangelio tenemos que hablar con propiedad y enseñarle a las personas que el pecado es transgresión de la ley, ¿sí? Ahora, el pecado es transgresión de la ley, es decir, que muchas veces muchas personas dicen, ¿y qué es pecado? Y bueno, dice, pecado es hacer lo malo. U otras religiones también que no tienen instrucciones bíblicas, no saben exactamente qué es lo que es pecado. Pero la Biblia es clara, nos dice, el pecado es la transgresión de la ley. Rápidamente, acá en el Power yo tengo que la ley o los mandamientos, ya lo habíamos enseñado también, es muy importante adherirle esto. En el Salmo 119, 172
dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Es decir, cuando hablamos de ley, hablamos de la justicia. Justicia y ley es lo mismo. Entonces, miren todo lo que vamos aprendiendo. Los mandamientos son la ley, ¿sí? La ley es lo mismo que la justicia. Es decir, la ley es la norma de la justicia, la manifestación de la justicia. Y también nos dice, estos son términos muy importantes, por eso yo le agrego, en Primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado, ¿sí? Pero hay pecado no de muerte. Es decir, miren cómo armoniza todo, porque pecado es la transgresión de la ley. La ley, los mandamientos son justicia. Y la injusticia es pecado, es decir, transgresión de la ley. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia, hablamos de ley. Cuando hablamos de injusticia, hablamos de transgresión de la ley, de pecado. Y acá nos dice, pecado, transgresión de la ley. Justicia es igual a ley. Y injusticia es pecado, transgresión de la ley, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 3. La pregunta número 3. ¿Qué nos dice Maru? La pregunta número 3. Vamos a pedirle a Silvita que nos vaya buscando Gálatas 3:24 para que pueda leer. Si me dice si vas a poder leer, Silvia. Gálatas, ¿qué nos dice la pregunta número 3, Maru? ¿A quién nos conduce la ley? Y nos cita Gálatas capítulo 3, versículo 24. Muy bien. ¿A quién nos conduce la ley? Ya vimos que la ley nos muestra el pecado, ¿sí? Eso ya acabamos de ver. La ley es transgresión de la ley, es la definición de pecado ahí en 1 Juan 3:4. Ahora dice, ¿a quién nos conduce la ley en Gálatas 3:24? ¿Lo tiene Silvia? Sí. Leo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Muy bien. Entonces dice que de manera que la ley, es decir, los 10 mandamientos, la norma de justicia, dice, ha sido nuestro ayo. ¿Qué es lo que significa esto, ayo? ¿Sí? Es una palabra que también puede ser traducida como tutor, ¿sí? Es un guía, ¿sí? Antes, digamos, los griegos, a los romanos, se le ponía un tutor, ¿sí? Un guía para que, bueno, enseñe, corrija, muestre el camino a los impúberes, es decir, a los niños. Entonces, dice acá que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, es nuestro tutor, ¿sí? Que nos conduce a Cristo. ¿Por qué nos conduce a Cristo la ley? Bueno, nos conduce a Cristo de muchas maneras la ley, ¿sí? Nos conduce a Cristo porque cuando nosotros nos topamos con la ley, sencillamente la ley nos muestra que nosotros somos pecadores, ¿sí? Y al vernos pecadores nos vemos perdidos. Entonces, porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces necesitamos un Salvador. Y ahí es que recurrimos a Cristo, quien es nuestro Salvador. Por esa parte, la ley nos conduce a Cristo. Luego de que Cristo nos perdona, ¿sí? La ley demanda obediencia perfecta, ¿sí? Y nosotros no tenemos esa obediencia perfecta, a pesar de que podemos haber sido perdonados por la fe, pero el que tiene esa obediencia perfecta es Jesucristo, y la ley nos vuelve a conducir a Cristo para que vamos y pidamos a Cristo esa obediencia que Él tiene, ¿sí? Entonces, la ley ha sido nuestro tutor, fue nuestro ayo.
Maru, por favor, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? A Cristo. Muy bien, es decir que a quien nos conduce la ley es a Cristo. Llegamos a el punto número 4, ¿sí?, que no es una pregunta, sino nos cita la ley de los 10 mandamientos, ¿sí? La ley de los 10 mandamientos que se encuentra en Éxodo capítulo 20. Vamos a ir al libro de Éxodo, allá, ahí ustedes, si nos pueden acompañar, vamos a conocer la ley de los 10 mandamientos. Esta ley es la ley de la libertad, es la ley de la felicidad, es la ley del amor, es la ley de la justicia. Entonces vamos a conocer los mandamientos, ¿sí? Para acelerar un poquito, digamos, lo voy a leer yo, ¿sí? En Éxodo capítulo 20, versículo del 3 en adelante, el primer mandamiento dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. Dioses ajenos. Y esto no quiere decir que se refiere al contexto de donde vivían los pueblos, que había mucha idolatría, ellos adoraban imágenes, estatuas, veneraban todas esas imágenes y creían en otros dioses, ¿sí? Entonces el Señor acá comparte su ley, entonces dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Hoy en día también hay otros dioses. Cualquier cosa puede ser un dios ajeno delante de Dios. Cualquier cosa que nos separe de Dios, ¿sí?, puede ser un dios ajeno. Esto, digamos, es para que nosotros lo desarrollemos, luego más adelante lo vamos a ver. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué está diciendo acá Dios? Dice que no hay que hacerse imagen, ni siquiera de Él. No hay que hacerse imagen. Eso es pecado. El hacerse imagen es pecado. Es la transgresión del segundo mandamiento que fue quitado, ¿sí?, fue modificado, cosa que no está permitido en la palabra de Dios, que el hombre quite parte de la palabra o le agregue. Entonces dice acá: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni aunque fuera de Dios o de Cristo, ¿sí? Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Miren ustedes lo que dice el Señor: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Acá en la tierra, ¿qué es lo que hay? Están los seres humanos, están los animales, ¿sí? Las naciones paganas adoraban animales, objetos creados. Ni en las aguas debajo de la tierra. También la idolatría llegó hasta adorar a Dagón, que era el dios pez, ¿sí?, el dios del mar. Dice: no te inclinarás a ella. Es decir, no hay que adorar imágenes. No te inclinarás a ella, ni la honrarás. Inclinarse delante de imágenes y honrarla es pecado. Porque yo soy Jehová tu Dios. Y dice cómo es Dios: es fuerte, es celoso. Si tú, mi amigo o mi amiga, tienes pareja y tienes celos, ¿sí?, bueno, Dios también es celoso. Obviamente que el celo de Dios es un celo santo, ¿sí? Y aquellos que tienen pareja, no le gusta y le molesta que venga otra persona y qué sé yo, y bueno, le provoque celos, así digamos, lo vamos a hacer fácil, le provoque celos, digamos, con la pareja que tiene, ¿sí? No le gusta. Bueno, Dios también no le gusta que adoren a imágenes,
adoren, la honren, ¿sí? Porque Dios es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En este mandamiento Dios muestra que es justo y es misericordioso, ¿sí? Él puede también tener misericordia de ti, de tu descendencia y de los hijos de tus hijos. El mandamiento número 3 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento tan deshonrado por la ignorancia del ser humano, en donde inclusive hasta en la misma escritura, cuando escriben, ¿sí? Mucha gente, al no conocer de Dios, en su ignorancia, escriben Dios con minúscula, ¿sí? Viven diciendo, ay Dios, te lo juro por Dios, o hacen un diminutivo de Dios, Diosito. No, el nombre de Dios es santo. Dios es santo y su nombre demanda respeto, demanda que no se lo tome en vano, ¿sí? Estos son los 3 primeros mandamientos. Vamos al 4º mandamiento, en donde dice: recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo, es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahí da el porqué. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de sábado de reposo y lo santificó. Este mandamiento es parte del siguiente estudio que vamos a ver. Es muy importante este mandamiento, y este mandamiento señala a Dios como el creador. El enemigo de las almas también quitó este mandamiento, borró, hizo que se pierda este mandamiento que aún está vigente y que señala a Dios como el creador, ¿sí? Y no tan solo como el creador, sino como el redentor, ¿sí? Y este mandamiento va a ser el punto en discordia al final de los tiempos. Así que presten atención en los siguientes estudios porque es muy importante. Estos son los 4 primeros mandamientos, que son mandamientos que muestran el amor hacia Dios, ¿sí? Son 4 mandamientos dedicados a Dios. Y los otros mandamientos, son 6 que quedan, son la relación entre el prójimo. Los 4 primeros son la relación de Dios con el hombre, y los 6 últimos son la relación con el prójimo, ¿sí? Por eso se resumió la tabla en: amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento número 5 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa. Mandamiento también que en los últimos tiempos es muy transgredido. ¿Por qué? Porque los hijos no honran a sus padres, ¿sí? Le faltan el respeto. Lo profetiza en Timoteo, que ya lo vimos, en donde dice que habrá hombres ingratos, desobedientes a los padres, ¿sí? Sin afecto natural. Entonces, los hijos de Dios que creemos en Cristo, prestamos atención y obedecemos el mandato que dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y esto es también un poquito más amplio, pero bueno, ahora solamente lo mencionamos. No matarás, ¿sí? Y esto es ley positiva. Para aquellos que entienden derecho, esto es ley positiva. ¿Qué es lo que es ley positiva? Que es ley escrita, ¿sí? No es
algo, una ley natural que se divide en las leyes naturales y positivas, las leyes del hombre. Esto es ley positiva. Así como en el Código Penal dice el que matare, bueno, el origen de la ley original es Dios dice no matarás. ¿Sí? En el séptimo mandamiento dice no cometerás adulterio. Y estos mandamientos son mandamientos para la felicidad del hombre. ¿Sí? ¿Cuánto vemos que se transgreden mandamientos? Esto tiene que ver ya con la relación de pareja, de familia. Y vemos que el enemigo de Dios se ha ensañado con la familia, con los matrimonios, y termina destruyéndolo y terminan en transgresión del mandamiento donde dice no cometerás adulterio, y detrás de eso viene toda una serie de infelicidad. Por eso los mandamientos son una bendición para el hombre, y es la norma de que puede hacer feliz al hombre si presta oído a Dios. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Perdón, no hurtarás, es el octavo mandamiento. Es decir, el no robar, no hurtar. ¿Sí? También vemos cuánta infelicidad traen para aquellos que se dedican a la parte delictiva, ¿sí? Que por querer ganarse la plata de forma fácil terminan perdiendo su libertad. ¿Sí? El noveno mandamiento dice no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios, es decir, el tema de la mentira. No hablar falso testimonio contra el prójimo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no tenemos por qué inventar nada de nuestro prójimo. Y finalmente, otro mandamiento que dice no codiciarás la casa de tu prójimo. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, no codiciarás nada de tu prójimo. Ahora, la codicia es el deseo de los ojos, y hay codicias que son buenas y hay codicias que son malas, ¿sí? El desear, el anhelar algo bueno es una codicia, digamos, positiva. Pero ya cuando hay algo que le pertenece a mi prójimo y yo termino quitándole o perjudicándole, entonces ahí se molesta a Dios, ¿sí? Y por ejemplo vemos, no codiciarás, dice, la mujer de tu prójimo. Entonces por ahí algunas mujeres van a decir, no, pero el mandamiento va para los hombres solamente. No, el mandamiento es genitivo, es general, ¿sí? Se aplica tanto a hombres como a mujeres, es decir, la raza humana está compuesta del hombre y de la mujer, ¿sí? Es decir, que este mandamiento podría ser que también decirse, no codiciarás el marido de tu prójimo, ¿sí? No tienes que codiciar el marido de tu prójimo, y para el hombre no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y hoy en día, digamos, vemos tantas personas que tienen males, ¿sí? Que terminan perjudicando y haciendo este daño. Muy bien, entonces este es, a vuelo así de pájaro, la lectura de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es una ley de felicidad, de amor, la manifestación del amor, ¿sí? Si nosotros decimos que amamos a Dios, pues vamos a obedecer los mandamientos. Bueno, vamos a pasar a la otra pregunta. El segundo subtítulo, Maru, y la pregunta número 5. Vigencia de la Santa Ley. La pregunta número 5 dice, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Y nos cita San Juan capítulo 15, versículo 10. Muy bien. ¿Cuál será que fue la actitud de Cristo? ¿Sí? El representante de Dios, Dios hecho hombre acá en la tierra. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo? Y entonces nos citaba Juan capítulo 15,
versículo 10. ¿Qué dice Juan 15:10, Eugenia? Sí, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muy bien. Entonces, la actitud o la mirada de Jesucristo hacia la ley dice que si guardan mis mandamientos, ¿sí?, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo guardó los mandamientos de Dios, los mandamientos que Él mismo también escribió, ¿sí? Es decir, antes de encarnarse. Entonces Cristo guardó los mandamientos y eso permaneció en su amor. Presten atención a esto lo que voy a decir. El enemigo de las almas ha disociado el concepto de amor, ¿sí? Ha llevado a la raza humana a pensar que el amor es un sentimiento, cuando la manifestación en realidad del amor tiene que ver con la ley de Dios. La ley de Dios es lo que nos dice qué es amor y qué no es amor, ¿sí? Entonces, este conocimiento nosotros tenemos que ir contándole a aquellos que no conocen, ¿sí? El amor es un principio, ¿sí?, no es un sentimiento. Entonces, si no se entiende esto de que el amor es un principio y el amor está manifestado en la ley de Dios, pues sencillamente el hombre puede llamarle amor a cualquier cosa, ¿sí? Y entonces puede hacer un desastre, ir en total contra de la ley y decir, no, yo soy una persona que ama. Y no, la ley es la que dice qué es lo que es amor y qué es lo que no es amor. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta, Maru, entonces, de la pregunta número 5? Jesús guardó la ley. Exactamente, Jesús guardó la ley. Eugenia, por favor, nos dice la pregunta número 6. Sí. ¿Realizó cambios Jesús en los mandamientos? Nos cita Mateo, capítulo 5, versículo 17 y 18. Por favor, Silvia, ¿nos puedes leer el Evangelio según San Mateo, el versículo 17 y 18? ¿Qué es lo que nos dice Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18? No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Muy bien. Entonces dice, realizó cambios Jesús en los mandamientos, y este texto es muy claro. Acá Jesucristo está hablando, ¿sí? El texto es muy claro. ¿Qué dice el texto? Dice, no piensen, no penséis. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a los judíos, ¿sí? Que eran, ellos eran muy conocedores de la ley de Dios, ¿sí? Entonces él y lo querían acusar a Jesucristo, que él iba a venir en contra de la ley o que cometía algún pecado. Entonces el Señor le aclara, ustedes no piensen, no crean que yo he venido a abrogar, es decir, a anular, eso significa abrogar, anular o tachar la ley o los profetas. Entonces el Señor dice, no he venido para abrogar, o sea, yo no he venido para anular la ley
sino he venido a cumplirla. He venido a cumplirla. Entonces el versículo 18 nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es muy claro nuestro Señor Jesucristo y es categórico al decir que ni una jota ni una tilde, que son los signos más pequeñitos del alfabeto hebreo, ¿sí? Bueno, la mayoría de los estudiosos esto lo sabe, ¿sí? Que la jota, la tilde son los signos más pequeños de la escritura hebrea. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, dice que no va a pasar ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, este pasaje bíblico nos lleva a una sola respuesta que tiene que ser muy clara. ¿Cuál sería la respuesta, Maru, a esta pregunta? No, Jesús no realizó cambio en la ley. Muy bien. Jesús no realizó cambios en la ley. Punto y coma. A todos aquellos, ¿sí?, que tienen la idea de decir, no, Jesús ha cambiado la ley o la ley ya no está vigente o ha sido abrogada mediante un versículo bíblico, ¿sí?, no se dejen engañar, ¿sí?, porque el diablo también cita la escritura. Él le citó la Biblia a Cristo, ¿sí?, que era un campeón. Cristo era campeón de la escritura y lo refutó con la misma escritura, lo refutó Jesucristo al diablo. Entonces el diablo utiliza también religiones en que utilizan textos bíblicos para decir que la ley quedó abrogada, ¿sí? Esto se llama, digamos, textos difíciles, que, bueno, si ustedes conocen a alguien o tienen dudas, nos pueden preguntar a cualquiera de nosotros y nosotros vamos a darle la explicación de lo que significa verdaderamente los versículos que citan, porque los sacan fuera de contexto, ¿sí? Entonces, no hay ninguna parte en la Biblia en que diga que Dios cambia la ley o que la ley ha sido anulada. Vamos a avanzar en la séptima y última pregunta. ¿Qué dice, Eugenia, la séptima y última pregunta? Sí. ¿Puede alguien cambiar los 10 mandamientos? Nos cita Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Muy bien, Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él los hombres. Muy bien, Silvia, gracias. Entonces dice, si puede alguien cambiar los 10 mandamientos, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. A ver, amigos, razonemos un poco. Dios escribió su ley, Él mismo vino a escribir su ley acá en la tierra y la escribió con su dedo, ¿sí? Él escribió su ley, es la única parte de la escritura que Él escribió con su dedo. Y acá el libro de Eclesiastés dice que todo lo que Dios hace es perpetuo. Eso es lo que dice el libro de Eclesiastés. Y hay otros textos, que ya lo voy a compartir, que también dicen lo mismo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, es decir, es eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Ahora, con este texto, ustedes están viendo que la Escritura está prohibiendo acá que el hombre quiera
cambiar la ley que él mismo ha escrito con su dedo, que Dios ha escrito con su dedo. ¿Puede el hombre hacer eso? No. Eso es un terrible pecado, blasfemia. Es más, la palabra de Dios, la profecía, anuncia que iba a haber un poder, hay un poder, en que iba a cambiar la ley de Dios. Y nosotros ya sabemos que la ley ha sido cambiada, que ha sido quitada, que ha sido desarreglada, ¿sí? La ley. Entonces, lo que hace Dios es perpetuo, y mucho más algo que se tomó el trabajo de venir a la tierra y escribir con su propio dedo la ley, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta, Maru, mientras yo voy compartiendo otros textos aquí? Nadie puede. Muy bien. Nadie puede cambiar la ley que Dios escribió, ¿sí? Porque la ley de Él es eterna, ¿sí? Y vemos otros atributos de la ley. Por ejemplo, en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. La ley es santa. Santa es decir apartado, es santa, tiene los mismos atributos de Dios, porque Él es su autor. Dice, la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso está en Romanos 7:12. En Salmo 19, 7 y 8 dice, la ley de Jehová es perfecta. Dice que convierte al alma, es decir, la ley de Jehová es perfecta, es santa, justa y buena. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 6, complementando de que nadie puede cambiar, dice, porque yo Jehová no cambio. Dios no es un Dios que cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Sí? Muy bien. Hemos llegado al final de estas preguntas, ¿sí?, con sus respuestas bíblicas. Y ahora vamos a pasar a el qué debo hacer, sin antes hacer un breve repaso. Sabiendo que Dios escribió su ley, él mismo con su dedo, sabiendo que los 10 mandamientos reciben el nombre de ley y también nos muestran el pecado, sabiendo que la ley nos conduce a Cristo, ¿sí? De una u otra manera nos conduce a Cristo, conociendo, digamos, los mandamientos, ¿sí?, que es nuestro deber conocerlos, los mandamientos, y Dios promete también que nos grabará su ley en nuestros corazones, sabiendo que Jesús, ¿sí?, el Hijo de Dios, tuvo la actitud de guardar los mandamientos de Dios, Él dándonos ejemplo, ¿sí?, y mostrando que los mandamientos son la manifestación del amor de Dios, sabiendo que Jesús no realizó ningún cambio en la ley, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir, y confirmó la ley, sabiendo que nadie puede cambiar los 10 mandamientos y son eternos, ¿sí?, están vigentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el consejo bíblico que nos dice el estudio que tenemos que hacer? Maru, por favor, ¿qué nos dice el qué debo hacer? El punto número 1 dice, amar a Dios y guardar su ley. Y nos cita San Juan capítulo 14, versículo 15. Muy bien. Eugenia, por favor, nos puede leer San Juan 14, 15. Sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es muy claro, ¿no? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Como yo les dije, el amor es un principio, y lo que nos señala qué es amor y qué no es amor es la ley, ¿sí? Entonces, si yo amo a Dios,
no voy a tener un Dios ajeno. Si yo amo a Dios, no voy a adorar imágenes. Si yo amo a Dios, no voy a blasfemar su nombre. Si yo amo a Dios, voy a adorarlo a Dios en el día que Él señaló. Y así con los otros mandamientos, ¿sí? Si yo amo a Dios, no voy a honrar a mi padre y a mi madre. Si yo amo a Dios, no voy a cometer adulterio. Si yo amo a Dios, no voy a matar. Si yo amo a Dios, no voy a robar. Si yo amo a Dios, no voy a decir falso testimonio contra mi prójimo. Si yo amo a Dios, no voy a codiciar las cosas de mi prójimo, ¿sí? ¿Qué dice el punto número 1? El punto número 2, Maru. Guardar los mandamientos. Y nos cita Salmo capítulo 119, versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Muy bien, esta es la expresión del salmista, de David. Dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, ¿sí? Ahora, presten atención, perdone que le tome unos minutos, pero este es de suma importancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios en estos últimos tiempos, la ciencia de Dios dice que iba a aumentar, ¿sí? Entonces había un tiempo en que cuando nosotros recibimos estos estudios, y mucha gente recibió los estudios, no se lo enseña. No se enseña, por ejemplo, a la pregunta que yo voy a añadir acá, ¿cómo se guarda los 10 mandamientos? ¿Sí? Porque es muy fácil decir, tienes que guardar los 10 mandamientos, la Biblia dice que tienen que guardar los mandamientos. Pero también la Biblia explica cómo se los guarda los 10 mandamientos, ¿sí? Y esto es algo que prácticamente no se enseña, no se ha enseñado, porque obviamente que no todas, digamos, las personas que reciben el Evangelio tienen toda la luz, sino que la luz va de aumento en aumento, y en estos últimos tiempos la luz se agudiza más para que nosotros no nos equivoquemos, ¿sí? Entonces acá yo añado la pregunta, ¿cómo se guardan los mandamientos? Y le cito un texto que ya lo vimos en el estudio 11, un estudio muy importante, amigos, ¿sí? Les recomiendo que lo escuchen, ¿sí? Y compartan. El estudio número 11 es muy importante. El 10 y el 11 son muy importantes. Entonces acá, en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, a la pregunta ¿cómo se guardan los 10 mandamientos? ¿Cómo se guarda la ley? Está la respuesta bíblica en donde dice que os daré un corazón nuevo, dice Dios, es el cambio de corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Él no va a poner un espíritu dentro de vosotros. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Es un corazón que no ve, que no oye, que no entiende, ¿sí? Y así muchas personas se comportan ante el Evangelio, no lo entienden, se les dice y no entienden, porque tienen un corazón de piedra. Entonces Dios tiene que hacer una obra, dice, y os daré un corazón de carne, un corazón como tenían al principio Adán y Eva, un corazón perfecto, ¿sí? Un corazón de carne. Y en ese corazón de carne, ¿qué es lo que dice Dios en el versículo 27? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, es decir, Dios es el que va a hacer, no nosotros. Nosotros no tenemos poder, hemos perdido el poder de guardar los mandamientos de Dios. El ser humano perdió el poder, ni aún en la persona que ha sido perdonada, es decir, que ha sido justificada, no tiene el poder de guardar. Sin Cristo nada podéis hacer, dice la palabra. Entonces dice acá que Dios voy a hacer, yo haré, dice que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra de Dios es que Él va a hacer que nosotros guardemos sus mandamientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entregarnos a Él. Solamente tenemos que entregarlos a Él. Y esto es por la fe.
se guarda los mandamientos por la fe. ¿Cómo lo hacía Cristo? ¿Sí? Cristo, que fue que se encarnó con nuestra naturaleza, que venció todo mal, ¿sí? Él vivió por la fe, ¿sí? Él no utilizó el poder que él tenía, que era Dios hecho hombre. No, él vivió como un hombre, como cualquiera de nosotros, y entonces él vivió por la fe. Y por ejemplo en el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Lo mismo que promete en el texto que acabamos de citar, Ezequiel capítulo 36, Cristo también, por la fe, él entendía que la ley de Dios estaba grabada en su corazón. Y nosotros también, por la fe, tenemos que creerle que Dios grabará su ley en nuestro corazón. Y otro texto más de nuestro Señor, en donde dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿sí? Es decir, que las obras que hacía Cristo, las hacía porque Él dejaba que el Padre haga las obras, ¿sí? Esa es la forma de guardar los mandamientos, ¿sí? Nosotros no tenemos que guardar los mandamientos con nuestra propia fuerza. Tenemos que dejar que Dios sea el que obre en nosotros. Que quede bien en claro, ¿sí? Que quede bien en claro que en este grupo, ¿sí? Que quede bien en claro que en este grupo no se enseña a que guarden los mandamientos por su propia cuenta, ¿sí? Se enseña a que tienen que guardar, la forma de guardar los mandamientos es por la fe en el poder y la obra de Dios, ¿sí? Para que finalmente tengan parte en un remanente, que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que hay un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien, vamos al último que debo hacer. Maru, por favor. Respetar todos los mandamientos. Y nos cita Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque el que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, es culpable de todos. Muy bien, gracias Mariela. Entonces nos dice que el que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de toda la ley. Y acá cito de un hermano querido que ya no se encuentra entre nosotros, que era un gran maestro, nos decía que la matemática del hombre no es la misma matemática de Dios, ¿sí? En donde nos decía que la matemática del hombre es 10 menos 1 es igual a 9, pero la matemática de Dios es 10 menos 1 es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería enseñar? Que si nosotros decimos que guardamos los mandamientos de Dios, pero ofendemos en un punto, estamos transgrediendo toda la ley, ¿sí? Porque la ley es una cadena divina, en donde muchas veces un pecado lleva a otro pecado y a otro pecado, ¿sí? Lo que ya entendemos más de la ley, la norma de justicia. Entonces entendemos que cuando cometemos un pecado, sencillamente hemos transgredido toda la ley y ya somos merecedores de la muerte, ¿sí? Pero ahora, la ley no tiene que ser una carga, querido amigo, sino es una norma de felicidad. La ley de Cristo, con Cristo nosotros podemos llevar tranquilamente, vivir en la obediencia de Cristo, que era una obediencia perfecta, ¿sí? Amigo, hemos llegado al final de este estudio. Te agradecemos por haber compartido una vez más las preciosas verdades de la palabra de Dios y vamos a despedirnos como siempre con una oración.
Vamos a orar para que el Señor ilumine nuestras mentes para entender estas verdades eternas. Estamos ante las puertas de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y tenemos que no tan solo conocer estos temas, sino compartirlos con aquellos que ignoran, que no conocen. Oremos. Eterno Padre, nuestro Dios, te damos gracias porque en tu palabra nos enseñas, Señor, tu norma de justicia, tu norma de amor, tu norma, Señor, de libertad, tu ley de felicidad. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, el no tuyo es una bendición para el hombre. El no de tu ley es para que el hombre tenga felicidad. También te agradecemos, nuestro Dios, porque tu Hijo, tu amado Hijo Jesús, Dios en la carne, vino y mostró que tu ley podía ser obedecida, que tu ley que el hombre podía vivir en armonía con tu santa ley como al principio. También te damos gracias, Señor, porque en tu palabra nos enseña cómo se guardan los mandamientos, no por obra de carne, Señor, no con carne humana, sino con el Espíritu, tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, que bendiga a cada uno de los amigos que escuchan estos temas y también, Señor, a todas mis hermanas, hermanos, Señor, que nos acompañan en la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Muchas gracias una vez más, Maru, María Eugenia, muchas gracias Mariela, muchas gracias Silvia por haber compartido la palabra de